está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Bendiciones, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares. Gracias le doy al Padre Eterno porque me permite estar aquí con ustedes en este inicio de semana, poder estar aquí, conocer más de su palabra, poder estar aquí, conocer más de Él, aprender más de Él. Y qué bonito que Él nos dé este espacio y esta oportunidad para seguir conociéndole, para seguir aprendiendo y para cada día vivir esa vida conforme a su palabra. Fíjense que escuchando la alabanza que estábamos cantando ahorita, me pude dar cuenta de algo muy bonito, y es que la canción en una parte dice: cada día me enseñas a confiar en ti y en tu palabra. Y después dice: mi fe se aumenta más cada mañana. Pero fíjense toda la expresión que se busca en esta frase de la canción. Y es que a medida que yo confío más en la palabra del Señor, mi fe se va a aumentar a sí mismo más. ¿Pero por qué? Porque confío más en su palabra. Y qué bonito esto, y me gustó haber traído texto, esta frase de la canción a colación, porque vamos a ver hoy una expresión que al final nuestro Salvador dice, y es: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es un hombre de poca fe? Y vemos cómo esto se entrelaza con lo que dice la canción en este caso. Entonces qué bonito que
que a través de estas alabanzas podemos ver la palabra del Señor cantada y poder glorificar su nombre a través de ellas. Amén. Entonces, mis hermanos, no siendo más, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy, en esta mañana, en este nuevo año también. Ya estamos hoy a 3 de enero. O sea, ver lo que es este nuevo año, ver todo lo que el Señor tiene para nosotros en este momento, y qué bonito uno gozarse en su palabra. Amén. Espero que esto sea de mucha bendición para ustedes, así como también lo ha sido para mi vida. Entonces, no siendo más, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Fíjense que hoy vamos a empezar a hablar desde el verso 16 en adelante, porque ya hoy como tal vamos a terminar este capítulo 6 lo vamos a terminar hoy. O sea, ya el capítulo como tal terminamos hoy el capítulo 6, entonces ya vamos a terminar hasta el final de este capítulo 6. Pero vamos a iniciar desde el verso 16. Entonces vamos a ver todo lo que el Señor nos quiere mostrar a través de esta palabra de hoy. Entonces vamos a leer primeramente los versos del 16 al 21. Vamos a leerlo. Primeramente en la nueva versión internacional. Dice: cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que desmudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y sigue diciendo el verso 19: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Ahora bien, vamos a verlo en la versión Kadosh israelita mesiánica. Vamos a verlo en esta versión. Dice: ahora bien, cuando ayunen, no se pasen con aspecto miserable como los hipócritas. Ellos ponen cara amargada para que la gente sepa que están ayunando. Sí, yo les digo, ellos tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, lava tu cara y acicálate, para que nadie sepa que estás ayunando, excepto tu Padre que sabe tus secretos. Tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. No guarden riquezas para sí mismos aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y los ladrones irrumpen y roban. En su lugar, guarden riquezas en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde está tu riqueza, ahí está también tu corazón. Amén. Fíjense qué bonitas estas palabras de nuestro Salvador. Se dan cuenta, del verso 16 al verso 18 habla del tema del ayuno. Vamos a entender ese tema. Y el verso 19 al verso 21 habla de otro tema. Entonces ayudan dos temas junticos, porque del 16 al 18 habla del ayuno, y del 19 al 21 habla de no hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. O sea, está tratando dos temas que están entrelazados. Vamos a ver al final cómo se entrelazan, porque todo esto tiene que ver con lo que más adelante nuestro Salvador también va a empezar a decir. Entonces vamos a ver las preguntas a estos versos. Primero, ¿qué significa ayunar en hebreo? Es muy importante. Segundo, ¿cuál era la raíz de la problemática del ayuno? Vamos a entender cuál era la raíz de la problemática. A veces no es tan sencillo como parece, o no es tan evidente como parece. Y tercero,
¿Cuál es el punto central de hacer tesoros en la tierra? De hacer tesoros en los cielos o en la tierra. Vamos a ver. ¿Qué significa ayunar en hebreo? En hebreo es la palabra tesón y ciertamente tiene que ver con la abstinencia de alimentos. Tesón es la palabra en hebrea, fíjense aquí la vemos en la concordancia con Strong, y significa ayuno, ayunamos, ayunos, un rápido. Lo cual ustedes empiezan a consultar más sobre esta palabra y ciertamente tiene que ver con la abstinencia de alimentos. Tiene que ver con que la carne, el cuerpo de uno como ser humano se vea afligido. Se vea afligido. Entonces continuemos. Ciertamente el ayunar no es un mandamiento dado por Dios, aunque solamente se da como mandamiento en la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón. Solo en esta fiesta es mandato de Dios hacer ayuno. O sea, aquí algo muy importante porque, chicos, debemos tener claro es que el ayuno nunca, o sea, no ha sido estipulado por el Padre como un mandamiento. Que Él te diga, no, 2 veces a la semana tienes que ayunar, o tales días tienes que ayunar, no. Solamente hay un día donde el Padre estipula hacer ayuno, y es en la fiesta de Yom Kippur, que también se conoce en español como fiesta del Día del Perdón o Día del Gran Juicio también. Entonces, en esa fiesta es donde sí es un mandamiento por parte del Señor hacer ayuno. Hacer ayuno. Pero no es mandamiento ayunar. No es mandamiento ayunar. Que es importante, claro que es importante ayunar. Deberíamos hacerlo como hijos del Padre, deberíamos hacerlo, tomarnos ya una vez al mes ayunar o una vez a la semana, bueno, no sé, como el Señor coloca en cada quien, eso va en cada quien realmente. Pero sí es importante hacer ayuno, sí es muy importante, amén. Continuemos. Fíjense lo que dice Levítico 23 del 26 al 32. Vamos a leerlo. El Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón, o sea, es Yom Kippur, es la fiesta de Yom Kippur. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor. ¿Y qué? Y ayunarán, porque solamente en esa fiesta es un mandamiento de parte del Señor el ayuno, el ayunar, el afligir nuestro cuerpo, nuestra carne. Y le presentarán ofrendas por fuego. Ese día no harán ningún trabajo, ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón. O sea, ese día es un día de descanso porque es un día de fiesta. Cuando se hace expiación por todos ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo. Fíjense lo importante que era observar el ayuno, porque el que no lo hiciera iba a ser eliminado del pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto que perpetuo, o sea, para siempre. No tiene por qué cambiar ese estatuto. Para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado solemne de reposo. Claro, porque o sea, cuando dice que será un sábado no quiere decir que la fiesta siempre será un sábado. Lo que quiere decir es que ese día iba a ser de descanso y por lo tanto iba a ser un sábado, o sea, iba a ser un Shabbat, iba a ser un día de descanso. O sea, iba a ser un día de descanso solemne de reposo. Y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Amén. Gloria al Señor por esto. Entonces nos damos cuenta que solamente en esta fiesta, en la fiesta de Yom Kippur, como se dice en hebreo, o en el día del perdón, solamente en esta fiesta es un mandato del Señor ayunar. Y fíjense que la fiesta era todo un día, por lo tanto se debía ayunar por todo un día, o sea, todo un día en ayuno. En ayuno, amén. No es el tema de la fiesta, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, si se quiere profundizar más acerca de la fiesta, pues están completamente invitados a hacerlo, porque pues es una fiesta hermosa, pero que hay que tener en cuenta con base a lo que estamos tratando aquí en Mateo, de que solamente en esta fiesta está por mandato del Señor hacer ayuno. Amén.
Si vemos, solamente en una ocasión el Señor tenía como mandato para el pueblo que ayunar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál era el propósito del Señor para que su pueblo ayunara en la fiesta del Día del Perdón o en la fiesta de Yom Kippur? Al entender esto, podemos entender la razón por la cual el Señor quería que su pueblo ayunara. En la fiesta del Día del Perdón, el Señor hacía expiación por los pecados del pueblo. Entonces el Señor quería que a través del ayuno su pueblo afligiera su carne por los pecados cometidos. En otras palabras, el ayuno debía representar ese dolor del pueblo por los pecados cometidos al Señor. O sea, el ayuno era esa muestra de dolor que el pueblo mostraba por los pecados que había cometido. O sea, ese dolor profundo por haberle fallado al Señor, por haber hecho lo que a Él no le agradaba, se manifestaba a través de ese ayuno, a través de afligir el cuerpo. Amén. Entonces, el propósito inicial del ayuno está en afligir a nuestra carne con lo que le gusta, que es la comida, los deseos y la lujuria, a fin de demostrarle al Señor y a nosotros mismos que preferimos lo espiritual antes que lo carnal y material, dejando a un lado nuestro egoísmo y nuestros deseos para decirle al Señor que lo único importante y valioso en nuestra vida es cada día agradarlo a Él. Así es. O sea, con el ayuno que hacemos nosotros, afligimos nuestro cuerpo, afligimos nuestra carne y buscamos mostrarle al Señor que, o sea, que realmente nosotros no queremos nada que tenga que ver con esta carne, con este cuerpo, sino que lo que queremos es cada día más bien agradarle a Él, servirle a Él, vivir para Él. Y eso es lo que se hace a través del ayuno. Amén. Los apóstoles, después de la muerte de nuestro Salvador, siguieron haciendo el ayuno de la fiesta del Día del Perdón. Fíjense que en la nueva versión internacional, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, vemos lo siguiente. Fíjense lo que dice. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad del Asia. Se había perdido mucho tiempo y era peligroso la navegación por haber pasado ya la fiesta del ¿qué? Del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Vemos que en esta parte que está señalada en rojo dice: por haber pasado ya la fiesta del ¿qué? Del ayuno. Cuando tú te vas al footnote, que es el pie de página, abajito, ¿qué dice? Es decir, el día de la expiación, o sea, Yom Kippur, en septiembre, de manera que se acercaba el invierno. Claro, Pablo iba a celebrar la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del ayuno. Quizás a veces cuando solamente lo vemos ahí pensamos que solamente es un ayuno cualquiera. No es un ayuno cualquiera. Es un ayuno que tiene que ver con una fiesta del Señor. Y que fíjense, Pablo, después de la muerte de nuestro Salvador, después de todo, Pablo sigue celebrando la fiesta de Yom Kippur. Sigue celebrando la fiesta de Yom Kippur. Y fíjense lo que dice en la Biblia K2 israelita mesiánica con base a este texto. Solo vamos a leer la parte que está en rojo. Y dice: porque ya había pasado el ayuno de Yom Kippur. O sea, claro, en esta versión hebrea ya es más claro. Porque cuando uno lo lee en la nueva versión internacional y dice: por haber pasado ya la fiesta del ayuno, dice: pero ¿cuál fiesta trae que hay que ayunar? Quizás no sabemos. Pero nos damos cuenta que hace parte de la fiesta de Yom Kippur. Porque en la fiesta de Yom Kippur se debía ayunar. Entonces nos damos cuenta que no fue algo que Pablo quiso, no, que quiera ayunar hoy. No. Fue porque era un mandato del Señor y Pablo lo cumplía. Amén. Entonces nos damos cuenta que aún los apóstoles seguían guardando lo que fue el tema de las fiestas. Ciertamente en las Escrituras encontramos diferentes razones por las cuales las personas ayunaron. Y esas fueron, fíjense, cuando el pueblo ayunó después de la matanza de los benjamitas. Claro, por causa del dolor del pueblo por la matanza de los benjamitas, el pueblo
ayunó en ese momento. Lo hicieron en señal de arrepentimiento por la idolatría, pidiendo ser liberados de los filisteos. Claro, para ellos ser liberados de los filisteos, ¿cierto? Y en señal de ese arrepentimiento por la idolatría que habían cometido, ellos hacen ayuno. Claro, a causa de afligir su cuerpo, de afligir su carne, a fin de que el Señor vea ese arrepentimiento sincero del pueblo, de que le ha dolido haberle fallado al Señor en idolatría. Después de sepultar a Saúl y sus hijos, aparentemente contristos o lamentados la derrota de Israel, ahí el pueblo también ayuna. Daniel ayunó cuando intercedió ante Dios por el fin de la cautividad. Muchas veces también, esto lo vamos a ver, que el pueblo ayuna también muchas veces por temas de intercesión. A veces vemos que aquí Daniel intercedió por el pueblo y por eso ayunó. Entonces vemos que también aún por eso las personas ayunaban por intercesión. Intercesión ante, en este caso ante el pueblo. Fíjense. Esdras y su grupo de exiliados ayunaron que mientras oraban pidiendo protección divina en su viaje de regreso a Jerusalén. Así es, fíjense que aquellos clamaron más que todo no por un pecado que habían cometido el pueblo, sino ayunaron por mostrarle al Señor, digamos, ese arrepentimiento y que sea el Señor guiándolos en su regreso a Jerusalén. Esther ayunó antes de interceder ante Asuero por su pueblo. Vemos que aquí Esther también intercedió. Vemos que Esther intercedió y para interceder, ¿cierto?, ante Asuero por su pueblo, ¿qué hizo? Ayunó. Entonces vemos que también el ayuno se tomaba a veces para interceder ante el pueblo como tal. Entonces aquí vemos algunos casos en los cuales se ayuna. Pero más que todo, el ayunar, más que todo en sentido general, tiene que ver con mostrar ese dolor hacia el pecado que hemos cometido y mostrarle al Señor que en nosotros hay un verdadero arrepentimiento. Mostrarle un verdadero arrepentimiento. Ahora bien, porque se pueden dar muchas cosas. Muchas veces la persona ayuna, pero no se ve un cambio en su vida. Entonces ahí hay un problema. Y a veces la persona que no ha ayunado por eso, vemos que el Señor permite que esa persona cambie en eso. Tú dices, bueno, pero ¿dónde está la cosa? O sea, ¿qué es lo que está pasando allí? Y es que tampoco podemos confundir el ayuno como esa gran muestra de arrepentimiento, ¿no? Simplemente que eso el Señor lo coloca en cada persona y que el Señor ha colocado en ti el ayunar, bien. Pero que qué bonito que eso que estamos haciendo para el Padre, para agradarlo a Él, aún para nosotros cada día, digamos, mejorar para su gloria y su honra. O sea, qué bonito que todas esas cosas que hagamos se den a mostrar afuera, porque si no se dan a mostrar ante los demás, o sea, si no se da a mostrar por nuestros frutos, todo eso, entonces hay un problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora bien, ¿cuál era la raíz de la problemática del ayuno? Vamos a ver. La problemática del ayuno estuvo en lo siguiente, en los mandatos de hombres que se le habían puesto al ayuno. Fíjense, el ayuno no era ni siquiera un mandamiento, solamente en la fiesta de Yom Kippur. Pero aún así, en ese tiempo ya se habían añadido muchos mandamientos de hombres con base a lo que se debía hacer o no en el ayuno, en un ayuno. Y vamos a ver dentro de los mandatos de hombres que hay. Fíjense, no te tienes que bañar. O sea, para ellos tú al momento de hacer un ayuno tú no te podías bañar. Tienes que estar desarreglado. No te puedes poner perfume. Y no te puedes lavar los dientes. Todas estas cosas eran mandamientos de hombres que en ese momento ya se habían puesto con base al ayuno. Ojo, no son mandamientos del Señor, son mandamientos de hombres con base al tema del ayuno. Son mandamientos de hombres. Entonces nos damos cuenta de que esto no tiene que ver con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor ni siquiera lo dice.
pero tienen que ver con mandamientos que ellos en su momento habían puesto con base a lo que era el ayuno. Entonces nos damos cuenta ya la problemática. La problemática no estaba, o sea, aquí nos damos cuenta algo. Y es que el hecho de que ellos lucieran así todos como si estuviesen ayunando, era por esto, por los mismos mandamientos de hombre. Porque si tú veías una persona que llevaba ya, digamos, si una persona que ha ayunado por un día o por 2 días, y lleva 2 días, un día sin bañarse, todo desarreglado, que ni se peina, que ni siquiera se eche perfume, y ni siquiera se lava los dientes, ¿será que tú no te ibas a dar cuenta que esa persona está ayunando? Claro, por su condición, ¿qué? Física. Entonces, claro, si tú veías una persona en estas condiciones, ya tú sabías que esa persona estaba, ¿qué? Estaba ayunando. Entonces, claro, llegó un momento donde todos estos mandamientos, ¿en qué se convirtieron? Pues sencillamente se convirtieron en una forma del hombre querer mostrarse ante el otro como si fuese el que más ayunara. Entonces, el que más durara tiempo sin bañarse era porque más estaba ayunando. Entonces, el que más durara desarreglado era porque más estaba ayunando. Y eso la gente lo veía. Entonces, si la gente te veía 5 días desarreglado, van a decir, caramba, esa persona lleva 5 días de ayuno. Entonces ahí empieza la vanagloria del hombre, ¿cierto? Entonces esa era la problemática que sucedía en ese momento con base al ayuno. De que había mandamientos de hombre que lo que hacían era mostrar la condición, digamos, del hombre cuando estaba ayunando. O sea, y hacían ver al hombre que estaba, ¿qué? Que estaba ayunando. Entonces ya empezó la vanagloria del hombre. Que lo hacían más para que la gente los viera y no para el Señor. Con estos mandatos de hombre se buscaba evitar todo lo que fuese agradable para estar súper afligido. O sea, ellos querían que en el ayuno tú te afligieras en todo. No solamente en dejar de comer, sino en todo. En no peinarte, en no bañarte. O sea, que afligieras tu cuerpo de todas sus necesidades. Claro, porque para el cuerpo también es una necesidad el bañarse, el cepillarse los dientes. Todo eso son necesidades que nuestro cuerpo tiene. Y ellos decían, no solamente te tienes que afligir de la necesidad del cuerpo de alimentarse, sino que también tienes que afligirte de la necesidad del cuerpo en todos los sentidos. Ustedes si se dan cuenta hasta dónde llevaron ellos eso. Y cuando alguien veía a una persona que en estas condiciones se sabía que era porque estaba ayunando. Esto nos da a entender que los maestros de la palabra no se veían como afligidos solo porque querían, sino porque era un mandamiento de hombre que para ellos había que cumplir. Pero no tuvieron en cuenta lo que dice Isaías con respecto al ayuno. Fíjense lo que dice Isaías 58, verso del 3 al 7. Fíjense lo que dice. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir, dar puñetazos inicuamente. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. O sea, fíjense, aquí Isaías aún ya está reprendiendo al pueblo en el tema del ayuno, porque no lo estaban haciendo bien. O sea, si ustedes quieren que yo escuche sus ruegos a través del ayuno, pues mi hermano, ayune para usted. O sea, ayune para usted, no lo haga para los demás, no lo haga para que los demás lo vean o que el otro sepa. No, ayune para usted. Si quiere que el Señor escuche su ruego a través del ayuno. Amén. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? O sea, es solo un día para que el hombre, digamos, en este caso aflija todo su cuerpo, y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes días de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, claro, las cadenas de injusticia, todas esas cosas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten crecer en el Señor, ese mismo pecado, y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos, y romper toda atadura
No es que hacer el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes. Fíjense que el tema de dar al hambriento, de dar al necesitado, tiene que ver mucho porque en ese tiempo, recuerden que el pueblo vivía mucho de la cosecha, de todos los frutos que cosechaban y todo eso, ¿cierto? Entonces cuando se iba a ayunar, claro, tú tenías que abstenerte de tomarte todos tus frutos. Y una de las cosas que habíamos visto en el tema de la limosna que ellos aprendían al dar era que muchos de esos frutos tenían que ser apartados para darlo a los pobres. Entonces, claro, estoy en ayuno, como tú te estás absteniendo del alimento, tú tienes que apartar. O sea, en este caso ya no lo vas a hacer para ti, para tu alimento propio, sino que vas a apartar parte de esa cosecha ¿para quién? Para los pobres y para los necesitados. O sea, eso era el tema de dar a los pobres y a los necesitados. Ahí está la clave, ahí está el punto clave de eso. Entonces continuemos, mis hermanos. Ya entendimos el tema del ayuno, entendimos qué significa ayuno en hebreo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto que se trata en estos versos, que es el tema de hacer tesoros en los cielos o en la tierra. El punto central del tema que empieza a compartir nuestro Salvador sobre el hacer tesoros en los cielos y no en la tierra está en la avaricia. Vamos a ver algo muy bonito, y es que toda la temática que va a empezar a compartir nuestro Salvador de aquí, desde este punto hasta finalizar el capítulo 6, se va a tratar de un solo tema. O sea, van a ser varios temas, pero que todos los temas van a estar centrados en uno solo, y es la avaricia del hombre. O sea, el hombre con su avaricia. Entonces, esta es la problemática que nuestro Salvador va a empezar a tratar de aquí en adelante con los diferentes temas que va a tocar. La avaricia será el tema central de nuestro Salvador de aquí hasta la culminación del capítulo 6. Pero ¿por qué la avaricia es el tema central? En el tiempo de nuestro Salvador, la clase dominante política y económicamente eran los saduceos, quienes venían de la familia de los sacerdotes. Los saduceos trabajaban con los romanos para beneficio de ellos, haciendo creer al pueblo que eran para beneficio de todos, pero no. Ellos solo se preocupaban por mantener al pueblo alejado de problemas con los romanos, pero todo con el fin de ellos poder mantener su poder político y económico sobre el pueblo. O sea, era una clase, la clase más rica en ese tiempo. Claro, porque o sea, ellos venían de la familia de los sacerdotes y reyes en Israel en ese momento. Entonces era una familia, o sea, era un grupo predominante política y económicamente. Y que claro, para mantener ese poder pues debían aliarse con los romanos, obviamente. O sea, debían ser aliados de los romanos en ese sentido. Y pues obviamente todo lo que hacían supuestamente para el pueblo no era para el pueblo, era para ellos mismos, para ellos mantener ese poder, ese dominio ahí. Entonces nos damos cuenta que ahí se va a centrar en ellos esta problemática. Ahora bien, que el tema de la avaricia se puede haber dado con otra persona diferente, sí, porque cualquier persona pues puede ser avariciosa. O sea, no tiene que ver solamente con una persona, en este caso de la clase alta, que tiene un poder político y económico, no. Pero se centra en ellos principalmente. Amén. Nuestro Salvador veía la avaricia que había en estos hombres, que aún siendo sacerdotes buscaban las cosas terrenales y no las que vienen de parte de Dios. Y vino Yeshua, Jesús, y viendo Yeshua, Jesús, todo esto, empieza a hablar de todos estos temas como hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, el ojo bueno y el ojo malo. Vamos a ver a qué tiene que ver con el ojo bueno y el ojo malo, el servir a Dios o a las riquezas, y el no afanarnos por conseguir las cosas materiales de la vida, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ya que el resto de cosas serían ¿qué? Añadidas. Todos estos temas son los que nuestro Salvador toca aquí está ya finalizando el capítulo 6. Y todos estos temas tienen que ver con el tema de la avaricia, de que esos hombres eran hombres avariciosos que solamente buscaban el beneficio de ellos y no el beneficio de todo el pueblo.
Y el Señor conocía toda esa problemática y por ello empieza a hablar de estos temas. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver, ya entendiendo el tema de hacer tesoros en los cielos y en la tierra, que tiene que ver con el tema de la avaricia del hombre. O sea, y que sabemos que ya entendiendo la problemática que se estaba dando con base a esto, podemos entender también que el hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, o sea, era una forma de nuestro Salvador decirle a ellos: ustedes se preocupan tanto por querer tener riquezas aquí en esta tierra, pero no se dan cuenta que aquí todo eso al final muere, se acaba. Más bien preocúpense ustedes por hacer tesoros en los cielos. O sea, preocúpense ustedes más bien por hacer las cosas que al Padre Eterno le agradan y no lo que ustedes quieran hacer. No enfocarse en sus riquezas, en su dinero y en su poder. Más bien enfóquense en hacer tesoros en los cielos. Entonces, vamos a continuar leyendo lo que dice en la versión, en estos versos de la Reina Valera del año 1960. Dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora vamos a ver este mismo texto en la versión Escrituras Restauradas, el nombre verdadero. Vamos a ver lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Yahweh, a Jehová, a Dios, y al mamón y al dinero. En ese momento existía un dios llamado Mamón, que era el dios del dinero. Entonces, no puede servir a Dios y puede servir a Mamón, al dios del dinero. Por tanto, les digo, no tengan letz ragaz, o sea, angustia de corazón, por su shajin, por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo que han de vestir. No es la shajin, o sea, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense que acá me gustó porque es que en esta versión Kadosh israelita mesiánica, la que tenemos acá al lado, no dice que si tu ojo es bueno, sino que dice, así que si tu Ajin Tobaf, así que si tu ojo bueno, esto es si eres generoso. Dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu Ajin Raaf, o sea, pero si tu ojo es maligno, o sea, si eres tacaño, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta versión hebrea, la Biblia Kadosh israelita mesiánica, ya me está diciendo cuál es la concepción de ojo bueno y ojo malo. Obviamente yo lo consulté, o sea, yo lo corroboré con un texto en hebreo. Pero cuando yo lo veo cuando yo lo leo en el estudio, en la Biblia Kadosh israelita mesiánica, ya me había hecho una idea. Pero yo digo, bueno, de igual forma vamos a corroborarlo. Lo empecé a mirar en otras versiones hebreas y desde el texto en hebreo, que ahorita lo vamos a ver, nos damos cuenta que realmente es eso lo que tiene que ver. Entonces, el Ajin Tobaf, Ajin, recuerden que Ajin, no sé si yo se los había comentado antes, en el capítulo anterior, de que la palabra Ajin en hebreo es la palabra ojo. Ojo. Entonces, el Ajin Tobaf quiere decir el ojo bueno, pero el Ajin Raab quiere decir el ojo malo. Y el ojo bueno tiene que ver con que con que yo sea generoso
Y el ojo malo tiene que ver con que yo sea tacaño, porque porque dentro de la concepción hebrea eso es lo que tiene que ver el tema del ojo bueno y el ojo malo. Por eso es que nuestro Salvador sigue con la misma exhortación del tema de la avaricia. Ojo, no seas tacaño, no seas tacaño para con el pueblo, no seas duro para con el pueblo, sé generoso con el pueblo. Porque en ese entonces se solía ser tacaño con el pueblo, al pueblo se le dejaban nada más las migajas. Pero el Señor dice, oigan, tengan su ojo bueno, o sea, sean generosos con el pueblo. Y eso lo vamos a ver ahorita. Por forma, ya ahí me adelanté en ese punto. ¿Cuál era la concepción del ojo bueno y malo en los tiempos de nuestro Salvador? Ya eso ya se lo voy a explicar acá, si se dan cuenta. O sea, aquí ya nos adelantamos a este punto. Y el tema del dios Mamón. Ahí vamos a aprender algo muy bonito en ese punto. Y tiene que ver con el tema del dinero, del dios del dinero. Ahora bien, continuemos, fíjense. Muchos, cuando hemos leído este pasaje de la escritura, pensamos que el ojo bueno y malo hace referencia a lo siguiente: el ojo bueno al Dios, al Hijo de Dios, y el ojo malo al pecador. Puede ser. O sea, quizás son cosas que hemos pensado sobre el tema del ojo bueno y el ojo malo. No, que el ojo malo tiene que ver con el que es hijo de Dios, y el ojo malo, el ojo bueno tiene que ver con el que es hijo de Dios, y el ojo malo con el pecador. O el ojo bueno si ves cosas buenas y el ojo malo si ves cosas malas. O sea, si tú ves cosas buenas, cosas que a Dios le agradan, entonces tú tienes un ojo bueno. Y si tú ves cosas malas, cosas que a Dios le desagradan, entonces tú tienes como tal el ojo malo. O sea, quizás esa es la forma en la cual hemos interpretado el pasaje y no está mal, pero qué bonito cuando empezamos a estudiar la concepción hebrea del siglo I y podemos entender el pasaje mejor. Podemos entenderlo mucho mejor. Ahora bien, pero desde el contexto hebreo esto hace referencia a la avaricia y el amor al dinero. Y para eso vamos a ver los siguientes pasajes. Fíjense lo que dice Proverbios 22:9. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con ¿quién? Con los pobres. Y cuando ustedes se van al pie de nota, al pie de página, al footnote, ustedes se dan cuenta que el generoso tiene que ver con el buen ¿qué? Con el buen ojo. O sea, si se dan cuenta, de hecho en otras versiones dice el de buen ojo será bendecido. Dice, pero eso que tiene que ver con el de buen ojo, o sea, el que es generoso va a ser bendecido, pues comparte su comida con ¿quién? Con los pobres. O sea, si tú eres generoso, tú tienes un buen ojo. Si tú eres tacaño, eres duro, entonces tienes un mal ojo. Ojo, todo esto es de la concepción hebrea del siglo I. Dentro de nuestra concepción, ahora, hoy por hoy, tendrá que ver con otra cosa. Está bien. Pero dentro de la concepción hebrea del siglo I tenía que ver, era con eso. Ahí fíjense lo que dice Proverbios 23:6. No te sientes a la mesa de un tacaño, codicies sus manjares. Fíjense que cuando yo me voy al footnote dice un tacaño, un hombre malintencionado. Un hombre malintencionado. Una persona tacaña es una persona de mal ojo. Que no es de ojo bueno, porque si cuando tú eres generoso, tú eres de buen ojo, entonces cuando eres tacaño eres de mal ojo, porque es lo contrario, es un antónimo. El ser tacaño es un antónimo de lo que es ser generoso. Pero ahora vamos a verlo a mayor profundidad. Con estos textos vemos que el buen ojo hace referencia a alguien generoso, pero el mal ojo hace referencia a alguien tacaño. A continuación vamos a ver estos mismos textos en hebreo, a fin de poder entender mejor este significado. Ahí con la ayuda del Padre me logré encontrar en internet una Biblia en hebreo de Proverbios. Realmente lo intenté encontrar en PDF, pero no pude encontrarlo, es difícil. Hay que hacer lo posible en hacer ese gasto en comprarse lo que es más que todo lo que conocemos como Antiguo Testamento en una traducción del hebreo, o sea, que se muestren las letras en hebreo. Sería algo muy bonito. Realmente estoy pensando en eso porque considero que eso será muy útil y de mucha bendición. Pero entonces en internet logré encontrarme una que como tal no es que sea una Biblia así, o sea, en el sentido de que no es en PDF, no es algo que, pero sí nos ayuda con las letras en hebreo.
Entonces a continuación vamos a ver esos mismos textos, Proverbios 22:9 y Proverbios 23:6 en un texto en hebreo, o sea, con las letras en hebreo para poder entender. Pero ahora bien, antes de, tenemos que saber lo que es la palabra ojo, lo que es la palabra bueno y lo que es la palabra malo en hebreo. Para que cuando veamos el texto en hebreo logremos identificar las palabras. Ahora bien, fíjense que bueno es la palabra que tof. Fíjense, aquí está la palabra. Vean cómo se escribe para poder identificar acá en la escritura. Pero es la palabra tof en hebreo. Es la palabra tof. Eso por un lado. Fíjense que la palabra ojo es la palabra ajin. Miren cómo se escribe. Ajin. Y la palabra malo es la palabra raab. Y pues ahí está la escritura en hebreo. Entonces vamos a ver los textos en hebreo. Proverbios 22:9. Fíjense, aquí vemos Proverbios 22:9. Y nos damos cuenta de que Proverbios 22:9 habla de qué? Del ojo bueno. Del que es de buen ojo. El que es de buen ojo. Entonces fíjense que aquí vemos. Aquí lo estamos viendo. Esta palabra que vemos aquí es la palabra ajin, ojo. Ojo. Y esta es la palabra tof en hebreo. Ojo bueno. Ojo bueno. Ajin tof. Ajin tof. Ojo bueno. Ahora vamos a verlo en Proverbios 23:6. Y vamos a ver la palabra ajin. Ajin, 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 ajin. Veanla aquí. Ajin. Aquí vemos la palabra ajin y vemos aquí la palabra malo. Rab. Se dan cuenta que es la misma palabra que vemos acá en hebreo. Rab. Rab, ajin. Ojo malo. Ojo malo. Aquí vemos el término Rab, ajin, ojo malo. Y vemos que en los textos en los cuales se usa tiene que ver con el ser generoso o el no ser generoso. O sea, dentro de la concepción hebrea tiene que ver con algo completamente diferente a como nosotros lo vemos hoy. O sea, aquí están los textos en hebreo y entendiendo un poquito de hebreo uno logra entender lo que es este punto. De que vemos que lo que es el ojo bueno y el ojo malo, o sea, se utilizan en textos que tienen que ver ya sea con alguien generoso o con alguien tacaño. Entonces continuemos. El dios Mamón, que es el dios del dinero. Su origen es una palabra del arameo que significa dinero o riqueza. Fíjense que significa dinero o riqueza. Hay una imagen de Worship of Mammon, la adoración a Mamón, que hizo Evelyn de Morgan en el año 1909. Evelyn de Morgan en el año 1909 hizo este cuadro como una adoración al dios del dinero, al dios Mamón. Entonces, ahí vemos este cuadro, pero fíjense lo que sigue diciendo, lo que dentro de la consulta logré obtener con base a esto. Muy probablemente este era un dios adorado en los tiempos de nuestro Salvador, siendo esto proveniente de una cultura greco-romana, y que nuestro Salvador empieza a exhortar a aquellos que adoraban allí a dicho dios. Vemos, para esto es muy importante entender de que el pueblo ya había sido conquistado por los griegos, ahora está por los romanos. Entonces todo eso al pueblo le va a empezar a influenciar, o sea, ya el pueblo como tal va a empezar a adoptar algunas costumbres paganas. Y dentro de esas está el dios del dinero. Empezar a adorar a ese dios a fin de que les proveyera el sustento. Y dentro del tiempo de nuestro Salvador estas cosas se están dando. Y pues obviamente nuestro Salvador tiene que exhortar en este punto, en este aspecto, que muchos de esos sacerdotes que estaban haciendo, en vez de adorar al Dios verdadero, estaban adorando al Dios del dinero. Al Dios del dinero. Eso estaban haciendo. Cuando nuestro Salvador habla de que no podemos servir al Señor y al Dios Mamón, o sea, al Dios del dinero,
Debemos tener en cuenta que la palabra servir desde una concepción hebrea hace referencia a un esclavo, a alguien que está al servicio de un amo. Entonces es nuestro Salvador mostrándonos de que o somos esclavos de Dios o de la riqueza. O sea, recuerden que cuando el Señor dice que yo no puedo ser y que ustedes no pueden servir a dos dioses, o sea, ustedes no pueden ser esclavos de dos dioses. O son esclavos de uno o son esclavos del otro, pero de dos no pueden. Entonces, Señor, o son esclavos de la riqueza, del dinero, o son esclavos míos, o me sirven a mí, pero no pueden servirle a dos dioses. Entonces es lo mismo, mis hermanos, o sea, no podemos servirle a dos dioses. O le servimos al Señor o le servimos a la riqueza. ¿Y cómo le servimos a la riqueza? Pues cuando colocamos esas riquezas en primer lugar que el Señor, cuando nuestra mente se enfoca solamente en ello, y no en saber y en tener claro que es el Señor quien me sustenta, que es el Señor quien me provee. Algo interesante es que la raíz del término amán, que significa aquello sobre lo cual uno deposita su confianza, o aquello que sostiene o nutre al hombre, conlleva la noción de depositar, estar firme, de que algo es confiable, fuerte, duradero e incluso eterno. Y la palabra amén significa completa fiabilidad, ciertamente, o que sea así. Es una palabra que está asociada con el nombre de Dios y se refiere a su veracidad y fiabilidad absoluta. O sea, algo muy interesante que vi en el estudio es que la palabra amán, o sea, que es el origen de la palabra amón, significa algo en lo cual uno puede depositar su confianza. O sea, es como si te estuviesen diciendo que tú puedes depositar tu confianza en el dinero. Pero amón es una palabra muy similar a la palabra amén. Pero la palabra amén es lo contrario. Es tú depositar tu confianza en quién, en el Señor, en el creador de todas las cosas, en el dueño del oro y de la plata. Pero el Dios Amón es que ya tú no depositas tu confianza en eso. Es que tú depositas tu confianza solamente en el dinero. Dinero. Entonces, o confías en el dinero o confías en el Señor. O confías que es el trabajo y el dinero quien te provee, o confías que es el Señor quien te provee. Cuando uno pone en primer lugar el trabajo antes que el Señor, y decimos, no, señores, que necesito el dinero, tú sabes. Estamos confiando más en ese dinero que en el Señor. Entonces, mis hermanos, o confiamos en el Señor o confiamos en el dinero. Y por eso es que vamos a ver más adelante y a entender lo que significa cuando nuestro Salvador dice, ustedes son hombres de poca fe. ¿Qué significa eso? Claro, ya entendemos ahora la problemática. Tiene que ver con que, oye, estás confiando más en el dinero que en mí. Pero vamos a profundizar en eso más adelante. Pero aquí nos estamos dando cuenta de que, mis hermanos, no podemos confiar en ambas cosas. No podemos confiar en ambas cosas. O confiamos que es Dios quien nos provee, nos sustenta, nos da el alimento y nos da todo. O confiamos que es el trabajo y el dinero que nos ganamos quien lo hace. Esto nos da a entender que ser esclavo del dinero es confiar en el sueldo que recibimos antes que en el hecho de que será Dios quien suplirá nuestras necesidades. Lo que en otras palabras, ser esclavo del dinero es dejar de confiar primeramente en Dios. Cuando te vuelves esclavo del dinero, dejas de confiar en Dios. Porque ya empiezas a confiar en ti, en lo que te ganas, en tus riquezas. Entonces estás dejando de confiar en el Señor. Vamos a ver los versos del 26 al 30. Voy a leerlo en la versión internacional. Fíjense lo que dice. Fíjense en las aves del cielo. Aquí el Señor empieza a dar ejemplos. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, ¿tú acaso por preocuparte va a añadirle algo a tu vida? No, nada. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo
que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como una de ellas. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes. ¿Gente de qué? De poca fe. Gente de poca fe. ¿Y por qué somos personas muchas veces de poca fe? Porque no estamos confiando en el Señor. Estamos confiando más en las riquezas. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Miren las aves volando alrededor. Ellas ni plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, y aún su Padre Celestial les da de comer. O sea, ellas no hacen nada, y aún así su Padre les da de comer. O sea, esto aquí el Señor que nos está diciendo, o sea, tu trabajo no es lo que a ti te sustenta. Porque ahí está el ejemplo, tienes a las aves, ellas no trabajan, pero yo les doy de comer. O sea, tu trabajo no es lo que a ti te sustenta. Yo soy quien te sustenta. Porque yo soy quien te da la fuerza para que trabajes. ¿Tú no te damos cuenta? O sea, todo lo que el Señor nos está queriendo mostrar a través de estos bonitos ejemplos. De que hacernos entender de que nuestro trabajo, de que nuestro esfuerzo no es lo que nos sustenta, mis hermanos. Es Él mismo quien lo hace. Y sigue diciendo, ¿puede alguno por inquietarse añadir una sola hora a su vida? ¿Y por qué estar ansiosos por el vestido, cierto? O sea, a veces no solamente nos afanamos por la comida, sino también por el vestido. Digamos, por lo que nos pondremos. Piensen en los campos de lirios silvestres y cómo crecen. Ellos ni trabajan ni hilan. Aún yo les digo que ni siquiera Salomón, en toda su gloria, se vistió tan bellamente como uno de ellos. Si Yahweh viste así la hierba del campo que está aquí hoy y mañana es echada en el horno, ¿no los vestirá mucho mejor a ustedes que con qué poca confianza tienen? Pero fíjense que abajito, en las escrituras restauradas, el nombre verdadero, fíjense lo que dice en el verso 30, solo en el verso 30. Dice, si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Yahweh, el Señor, la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca emuná? Claro, porque el término emuná es el término fe o confianza en hebreo. Entonces vamos a profundizar en este término emuná en hebreo. Vamos a seguir viendo. Preguntas de los versos 26 al 30. Nos vamos a quedar aquí en esta parte, hombres de poca fe. ¿Qué es ser un hombre de poca fe, mis hermanos? Para ustedes, ¿qué es ser un hombre de poca fe? ¿O cuándo nosotros somos personas de poca fe? Vamos a ver. Versículos del 26 al 27. Vamos a ver estos versos del 26 al 27. En estos versos, nuestro Salvador nos pone de ejemplo a las aves del cielo, que no trabajan por el alimento y aún así el Señor se los da. A través de este ejemplo, nuestro Padre Eterno nos está mostrando que el trabajo no es la fuente de nuestros alimentos y tampoco es lo que suple nuestras necesidades, sino Él. Mis hermanos, dejemos de confiar en nuestro trabajo. Decimos, ay Señor, pero ya me van a suspender el contrato y después, Señor, ¿con qué como? Es que si tu trabajo no es lo que a ti te sustenta, a ti quien te sustenta es el Señor. O sea, tú no tienes que orar para que sea el Señor renovándote el contrato para que tú puedas seguir alimentándote, porque entonces estás poniendo tu confianza en el trabajo y no en el Señor. También decirle, Señor, Padre, que sea tu voluntad. Señor, yo quiero que me renueven el contrato, pero Señor, te pido que sea tu voluntad, porque sé que eres tú quien me sustenta. Sé que no es mi trabajo, sé que eres tú quien lo hace. Amén. Fíjense lo que dice Salmo 104 del 10 al 12. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Digamos que en este salmo David expone, ¿cierto?, de que él sabe que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor quien nos da todo
y suple todas nuestras necesidades, aún a las aves de los cielos. Ahora en los siguientes versos dice, aquí me equivoqué, no son los versos del 26 al 27, sino que son los versos del 28 al 30. Ahí me equivoqué, ahí me debo corregir en ese aspecto ahí, porque son los versículos del 28 al 30. Entonces dice, en estos versos nos habla del vestir y nos da el ejemplo de los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe? O sea, aquí al Señor en esos versos del 28 al 30, cuando les vaya a enviar a la enseñanza al grupo, ya esta parte va a estar corregida, porque ya sería del 28 al 30. Vemos que el Señor nos coloca el ejemplo de los lirios del campo, de la vestimenta, o sea, para hablarnos de lo que es la vestimenta. Oye, si los lirios del campo, mira que están ahí, que en un tiempo son echados en el horno, se queman, y aún el Señor los viste de esa forma tan hermosa, ¿cómo es que contigo no lo hará? Porque seguimos creyendo que es nuestro esfuerzo, que es nuestro trabajo, que son nuestros méritos los que hacen que uno se vista de la forma en que se viste. Entonces, si uno se compra unos zapatos, de esos zapatos que a uno le gustaron, entonces, eso es gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo. No, es que no es gracias a tu trabajo ni gracias a ti, es gracias al Señor quien te permite hacer todas esas cosas. Amén. Es gracias al mismo Señor. Mi hermano, tú que quizás estás pasando por momentos difíciles económicos, ¿qué tienes que hacer tú? Confiar en el Señor, ser diligente en lo que te corresponda hacer, pero aún así mantenerte confiando en el Señor, que es Él quien te sustenta, que es Él quien te provee. Amén. No nos afanemos, que con afanarnos, con desesperarnos, como dice el Señor, no vamos a hacer nada, o sea, no le vamos a añadir nada a nada, porque no hacemos nada con eso. Hay un texto en Santiago que dice, si estás triste, ora al Señor. Si estás alegre, canta alabanza. Hombre, estás preocupado por esto, por lo otro, ora al Señor. Ora al Señor, que Él te ayude. Amén. Pero no nos ahoguemos en un vaso con agua. Cuando el Señor nos ha dado la solución, confía en mí. No seas un hombre de poca fe. Pero ¿qué es ser un hombre de poca fe? O, más bien, ¿qué es ser un hombre de mucha fe? Vamos a ver eso ahorita. Ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es ser un hombre de poca fe? Vamos a ver. Como les había dicho, la palabra fe en hebreo es la palabra emuná en hebreo es la palabra emuná, que en griego es la palabra pistis, que como nuestras versiones fueron traducidas del griego al español, entonces la palabra fe que nosotros tenemos en nuestra Biblia no es traducida desde la palabra hebrea, que es emuná, sino que es traducida de la palabra griega, que es pistis. ¿Sí entienden? Entonces en esa parte pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora fíjense lo que significa emuná. Emuná es la verdad, es verdad. Ahora, ¿en qué es la verdad? ¿Cómo Salmos define la verdad? Como los mandamientos. David dice, Señor, tus mandamientos son la verdad. Tus mandamientos son verdad. También tiene que ver con la fidelidad. ¿Fidelidad a quién? Al Señor y lo que hizo su palabra. Fe, que como fue traducida, fe. Firmeza y ¿qué? Y obediencia. O sea, la emuná en hebreo está ligada a la verdad, que son los mandamientos. Está ligada a la fidelidad, a esos mandamientos y al Señor, obviamente. Y está ligada a la obediencia, a esos mandamientos. O sea, en pocas palabras, para el hebreo y desde la concepción hebrea, si tú no obedeces los mandamientos del Señor, tú no tienes fe. Claro, ahora ya entendemos a Pablo cuando dice, porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Claro, cuando yo oigo la palabra del Señor, yo tengo fe, yo obedezco. Pero mientras yo no oiga, pues yo no voy a obedecer. Yo en este caso no voy a obedecer. Entonces nos damos cuenta que
La fe está ligada a la obediencia. La fe está ligada a la obediencia. La fe en hebreo no solo implica creer o confiar, sino que también implica obedecer aquello en lo que confiamos y creemos. O sea, no es como para nosotros quizás hoy no nos han mostrado. No, es que tú solo tienes que creer y ya. Cree y serás salvo. Créelo, créelo. Pero es que ese creer va ligado a algo, a la obediencia, a lo que yo creo. ¿Y en quién yo creo? Pues en el Señor y su palabra. Y pues como yo creo en el Señor y su palabra, entonces yo obedezco al Señor y obedezco a su palabra. Amén. La fe hebrea está ligada a la obediencia a los mandamientos del Señor, ya que si no obedecemos su palabra, entonces no estamos confiando o creyendo en Él. O sea, si tú no obedeces los mandamientos, tú no confías ni crees en el Señor. Desde la fe hebrea eso tiene que ver. Entonces cuando nuestro Salvador nos dice hombres de poca fe, o sea, hombres de poca emuna, nos está diciendo que somos hombres de poca obediencia a Dios, ya que la muestra de mi confianza y firmeza en Dios está en mi obediencia a Él y a sus mandamientos. Entonces, a través de mi confianza, de mi obediencia al Señor, es que yo le muestro que yo confío verdaderamente en Él. Cuando yo confío verdaderamente en Él, cuando yo lo obedezco. Yo siempre pongo este ejemplo. Si a mí me dicen, no, Jacob, mira, métete por esta calle porque por esta calle es mejor. Si yo creo lo que esa persona me está diciendo, yo me meto por la calle que esa persona me dijo. Pero si yo no le creo nada, yo no obedezco nada. Es lo mismo. Si yo creo en Dios, yo lo obedezco a Él. Pero si yo no creo, pues yo no lo obedezco. ¿Y qué voy a obedecer? Pues las palabras que el Señor me dejó para obedecer. Eso es lo que yo obedezco. Entonces si nos damos cuenta que la fe en hebreo no tiene que ver con solamente decir yo creo, sino que tiene que ver con un accionar que muestre mi verdadera fe. Amén. No hará mucho más por ustedes, hombres de poca obediencia, hombres de poca emuná. Y es por esta razón que una fe sin obras es una fe que muerta. ¿Y cuáles son esas obras? Pues aquellas obras que nuestro Señor plasmó en su palabra para que su pueblo las obedezca. Ya entendemos por qué Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Claro, o sea, la obediencia a Dios sin mostrarse a través de las obras, o sea, a través de la misma obediencia, pues es muerta. Si yo digo que yo obedezco, pero no obedezco, entonces mi obediencia está muerta. Mi fe está muerta. Porque cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, tú estás diciendo, desde el punto de vista hebreo bíblico, te estás diciendo, yo obedezco a Dios. Pero si tú dices, yo tengo fe en Dios, pero no obedeces a Dios, entonces tu fe está, ¿qué? Está muerta. Por eso la fe sin obras es muerta. Porque tenemos que entender la concepción de la fe desde el punto de vista hebreo, no desde el punto de vista griego. Y eso tiene que ser para con toda la escritura. Porque recordemos, mis hermanos, algo muy importante que debemos tener en cuenta. Nosotros podemos leer una carta del apóstol Pablo, un ejemplo, que pueda que ciertamente haya sido escrita, o sea, haya sido escrita desde el griego, no desde el hebreo. Pero aunque fue escrita desde el griego, ¿cuál era la mentalidad de Pablo? Una mentalidad que hebrea. Hebrea. Era una mentalidad hebrea. Porque él mismo dice, yo soy hebreo de hebreos. O sea, Pablo para escribir sus cartas, él escribía de una mentalidad hebrea. Aun cuando lo escribe en griego. ¿Y por qué lo escribe en griego? Pues porque una de las razones es porque, y digo una porque pueden haber muchas, pero una de las razones es porque en ese momento el pueblo griego era el pueblo predominante. O sea, perdón, la lengua griega era la lengua que más se hablaba. Era la lengua que más se hablaba y por eso se escribía en griego. La gran mayoría de las cartas y los libros que conocemos en el Nuevo Testamento. Entonces, si nos damos cuenta que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo como se los dije a la introducción de Mateo, yo les decía, una de las cosas de las cuales entra el conflicto es si ver cuál es la versión que primero se tradujo, si fue al hebreo o si fue al griego, si fue al hebreo o si fue al griego, o sea, cuál es la versión que predomina, la del griego o la del hebreo, hablando de Mateo. Yo les dije, para nosotros no entrar en esa polémica, en el sentido de que pues yo no tengo la certeza
de cuál versión fue primero, ¿no? Si fue la primera en hebreo, si fue primero en griego. Vamos a tomar de las dos versiones. Vamos a tomar versiones que fueron traducidas del hebreo al español y versiones del griego al español. Y así logramos tener un mejor estudio. Pero si algo yo tengo claro en medio de todo el estudio es que la mentalidad de ellos, aunque fue escrito en hebreo o en griego, la mentalidad sigue siendo hebrea. Porque ellos son hebreos de hebreos. Entonces, si nos damos cuenta, eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento del estudio. Y para eso es muy importante también entender lo que es la palabra fe, lo que es la palabra emuná. Entonces continuemos, mis hermanos. Entonces no seamos hombres de poca fe. O sea, no seamos personas de poca obediencia. Obedezcamos al Señor, obedezcamos su palabra. Y confiemos en Él, que Él proveerá nuestras necesidades. Amén. Él proveerá, pero no colocamos en primer lugar ni el trabajo ni el dinero, sino a Él. No es fácil, sé que no es fácil para muchos, pero esforcémonos por hacerlo. Ahora bien, vamos a ver los últimos versos del 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Ahora vamos a verlo en la versión Escrituras Restauradas en Nombre Verdadero. Por tanto, no tengan letz ragat, o sea, angustia de corazón, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, claro, los paganos, se dan cuenta que la palabra gentil está ligada a alguien pagano, a alguien que no obedece al Señor. Los gentiles se angustian por estas cosas. O sea, bueno, si hay una diferencia del gentil con el Hijo de Dios, es que el Hijo del Señor no se preocupa por esas cosas, porque sabe en quién confía. Pero el gentil, como no confía en el Señor, se preocupa por esas cosas. Entonces, mis hermanos, que no nos comportemos como gentiles. Eso que nos da a entender que cuando nos preocupamos, eso que da a entender que cuando solamente nos preocupamos en lo que vamos a comer, en lo que vamos a beber y en lo que vamos a vestir, y no ponemos nuestra mirada en el Señor, nos estamos comportando como paganos, como gentiles. Entonces, ojo con eso, mis hermanos. Ojo con eso, porque sé que es algo con lo cual en cualquier circunstancia todos nosotros luchamos. Ay, mañana qué voy a comer. Ay, mañana esto. Estamos pensando mucho en el mañana. Y eso es una actitud de un gentil, de alguien que todavía no ha confiado en el Señor, no le ha entregado eso al Señor. Amén. Verso 32. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero Abinu Hashamayim, pero nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Abinu Hashamayim sabe que tienen necesidad de todas ellas. Así que busquen primeramente el Malshut de Yahweh, del Señor, y su Sedakaf, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no tengan letz ragat, o sea, angustia en el corazón por el nakar. ¿Qué es el nakar? Por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Cada día trae su propio sorop, su propio mal. Y damos cuenta, esta versión que se maneja mucho los términos en hebreo. Y eso es lo bonito, porque eso enriquece el estudio. Todas esas cosas enriquecen al estudio. Amén. Entonces vamos a ver las preguntas de estos versos. Recordando la concepción de gentil y recordando la concepción del reino de Dios y su justicia. Fíjense que esto ya es un recorderis. ¿Por qué? Porque pues ya son términos que hemos visto antes. Entonces es simplemente hacer un recorderis de lo que ya vimos. Recordando la concepción de gentil. La palabra gentil es la palabra goy, y el plural es la escoyin en hebreo, y hace referencia a alguien pagano, ajeno del Dios verdadero. Un gentil se refiere a aquella persona que lleva un estilo de vida fuera y contrario a los mandamientos del Dios de Israel. O sea, en pocas palabras, un gentil para nosotros
para nosotros entenderlo hoy, un gentil para nosotros hoy es alguien del mundo, o sea, alguien que no conoce al Señor, alguien que no vive conforme a la palabra del Señor. Eso es el gentil desde la perspectiva hebrea bíblica. Amén. Y fíjense que están. Fíjense lo que dice Génesis 17:5. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Cuando ustedes buscan la palabra naciones en ese texto, se dan cuenta que es la palabra goy, la palabra gentil. O sea, porque te ha confirmado como padre de una multitud de gentiles, de gentiles, de gentiles, de gentiles. Amén. De gentiles, que el plural de goy es goyim. O sea, como una multitud de goyim, de gentiles, de gentiles. Entonces vemos que los gentiles hacen referencia a una nación extranjera, fíjense, a gente, gentes, naciones, una nación extranjera, un gentil, una tropa de animales, un vuelo de las langostas. El término gentil es muy importante en la Biblia, es muy importante conocer este término. Entonces ya vemos que cuando en la Biblia se habla, a veces decimos no, que los gentiles somos nosotros, no, es que los gentiles ya vienen desde antes. Cuando nos hablan de los extranjeros en Éxodo, él se refiere a quién, a los gentiles. Cuando el pueblo se refiere a las otras naciones, él se refiere a quién, a los gentiles, porque son personas que no hacen parte del pueblo del Señor, ¿cierto? Porque no tienen las mismas costumbres, no viven conforme a la palabra del Señor. Todo eso tiene que ver con los gentiles. Todo eso tiene que ver con los gentiles. O sea, vemos que la palabra gentil en hebreo es muy importante. O sea, desde el punto de vista bíblico es muy importante conocer la palabra gentil. Entonces recordemos que la palabra gentil hace referencia a alguien pagano, a alguien que no vive conforme a la palabra del Señor. Y es un término muy importante que vemos desde Génesis. Amén. Y uno cree que el término nace con Pablo, no. Pero el término no nace por acá, el término ya existía desde antes. Entonces continuemos. Recordando la concepción del reino de Dios y justicia. Vamos a ver. Como ya lo hemos explicado antes, la expresión del reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Y esto hace referencia a los mandamientos de Dios, lo cual puede ser explicado de esta forma. Fíjense, reino tiene que ver con la constitución y los mandamientos. Y Dios tiene que ver con el del cielo o Dios mismo como tal. Pero es que lo mismo decir el reino de los cielos es lo mismo que decir el reino de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Solo que en otras palabras, pero realmente es lo mismo. O sea, lo cual se podría decir como la constitución del Altísimo, los mandamientos de Dios. Decir el reino de los cielos es lo mismo que decir el reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene que ver con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Y vuelvo y explico porque pues esto ya lo habíamos explicado antes. Recordemos que desde la concepción hebrea, un reino solamente es reino cuando hay una constitución que rige ese reino. O sea, desde la concepción hebrea un reino no es reino porque hay un castillito con soldados y un rey. No. Desde la concepción hebrea puede existir todo eso. Pero si no existe una constitución para ese reino, entonces no hay reino. No hay reino. Es lo mismo, mis hermanos. Entonces, sabemos que desde la concepción hebrea un reino es reino porque existe una constitución, algo que rige a ese reino. Entonces, el reino de Dios es regido por una constitución. ¿Cuál es la constitución? Los mandamientos, la palabra del Señor. Esa es la constitución. Amén. Entonces, cuando hablamos el reino de Dios, la constitución de Dios, los mandamientos de Dios, porque es lo que rige ese reino, la constitución, los mandamientos del Señor. Amén. Entonces recordemos eso, todo esto es desde la concepción hebrea. Ojo, desde nuestra concepción hoy, reino puede ser otra cosa. Lo estamos viendo desde la concepción hebrea del siglo I. Ahora bien, pasando a la palabra justicia. En el hebreo la palabra justicia significa equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación, verdad. Según la escritura, Dios es justo y de él emana la justicia y la ley, que es la base del actuar. Entonces vemos que la palabra justicia en hebreo tiene que ver, o sea, no tiene que ver solamente con actuar de forma equitativa o de forma correcta. Tiene que ver también con actuar conforme a los mandamientos del Señor, porque fíjense que también significa santidad.
¿Y qué es santidad? Cuando tú caminas en santidad, cuando caminas conforme a la palabra del Señor. Tiene que ver con santificación, tiene que ver con la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues los mandamientos del Señor, amén. Esto nos muestra que el actuar con justicia no solo se trata de actuar con equidad, sino que también se trata de actuar conforme a los mandamientos de Dios, amén. El Señor anteriormente les había dicho a hombres de poca obediencia y confianza, o sea, hombres de poca fe, aquellos que tienen como Dios el dinero y la riqueza. Pero ahora nos dice que nos enfoquemos en buscar primeramente el reino de Dios, que son los mandamientos de Dios, y que andemos con justicia, o sea, que es andar con base a los mandamientos de Dios. Obedezcamos a Dios y su palabra, que el resto de cosas que necesitamos nos serán añadidas conforme a su perfecta voluntad. O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? Hombre, deja de enfocarte en las preocupaciones. No te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a beber. Más bien preocúpate por cada día obedecerme. Enfócate por cada día agradarme, que yo te daré el resto de las cosas. El resto de las cosas que tú necesitas. O sea, mis hermanos, es difícil para nosotros en nuestra humanidad, en nuestro pecado. Sí, es difícil. Es difícil en muchas ocasiones. Pero lo que es lo que quiere el Padre en nosotros, personas que aprendamos a confiar a ciegas completamente en Él. O sea, que aunque no veamos las cosas, sabemos que el Señor está actuando. Amén. Y que solamente nos preocupemos por cada día agradarle a Él y ya. Obedecer sus mandamientos, vivir para Él. Por eso es que Él te dice, busca primeramente el reino de Dios. O sea, busca primeramente mis mandamientos. Busca primeramente mi justicia. Busca primeramente andar conforme a mi palabra. Que el resto de las cosas yo te las daré. Amén. Bueno, que nuestra vida se enfoque en eso. Y saber que nuestro Señor tiene nuestro futuro, tiene todos nuestros planes en sus manos. Y que todo está bajo su control. Amén. Bajo su control. Entonces, mis hermanos, fíjense que ya vamos a ver el resumen del capítulo 6. Es un capítulo hermoso. Hemos aprendido mucho. Es un capítulo de mucho aprender, de mucho conocer. Relativamente corto, sí, en comparación con el capítulo 5, que nos tomó 4 domingos. Y esta apenas, gracias al Padre, nos tomó 2 domingos. O sea, relativamente corto, pero que pues muy bueno, ¿cierto? Muy sustancioso para la gloria del Señor. Entonces vamos a ver. Resumen, primero, recordamos la concepción de justicia en el siglo I, lo cual no solo se trata de actuar con equidad, sino que también se trata de actuar conforme a la ley y a los mandamientos de Dios. Aprendimos de cómo se practicaba el dar a los necesitados en el siglo I, y supimos que se les tenía que dejar el rebusque después de la siega y de la recogida de los frutos. También cada 3 años les era dado el diezmo de los productos. En el 7º año, o sea, en el año sabático, se le daba el producto del campo. En los banquetes de las fiestas anuales se le tenía que invitar al pobre, al extraño, al huérfano, a la viuda y al levita. O sea, en el siglo I se practicaba mucho lo que era el dar al necesitado por parte del pueblo del Señor, aquellos que eran temerosos. Porque muchos que no eran temerosos pues no lo obedecían, este mandamiento del Padre. Al mismo tiempo subimos la razón por la que nuestro Salvador dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto fue porque desde la concepción hebrea la mano derecha representa la bondad y la misericordia. Por eso es que con la mano derecha es que doy al necesitado. Y la mano izquierda representa el juicio y la sentencia. Amén. De la misma forma entendimos la concepción de orar desde el hebreo, y que en hebreo es la palabra tefilá, que significa intercesión o súplica. La tefilá es vista como un momento en el que una persona centra la atención en sus propias percepciones, inquietudes, sensaciones y pensamientos delante de su Creador. Del mismo modo entendimos que la problemática con base a la oración eran 2 temas, que eran los siguientes. Primero, para los maestros en ese momento el lugar secreto de oración era cubrir su rostro con el talit. Y aunque estuviesen en la plaza, mientras tengan el talit cubriendo su rostro,
para ellos estaban en el lugar secreto hablando con Dios. Y segundo, ya se veía que el pueblo estaba siendo influenciado por algunas costumbres gentiles, o sea, paganas, ya que en ese momento se tenían diferentes oraciones ya predeterminadas, convirtiéndose la oración en vanas repeticiones. Y eso era algo que muchos maestros en su momento practicaban. Entendimos el Padre Nuestro de la siguiente forma: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, tú que eres soberano y dueño de todo lo creado. Recordemos que la condición hay de Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando dice que estás en los cielos, no tiene que ver como el cielo como nosotros hoy lo pensamos, sino que, o sea, para no mencionar el nombre del Padre, o sea, ellos lo que hacen es que a través del cielo mencionan un atributo del Señor, y es que Padre, tú que eres lo más, o sea, lo que está sobre toda la creación. Y sabemos que el cielo está en sí sobre toda la creación. Entonces, Señor, tú que estás en los cielos, o sea, tú que eres lo más alto, lo más sublime, tú que eres el Altísimo, el dueño de todo lo creado, exaltado sea tu nombre. Aquí nosotros colocamos: exaltados sean tus atributos. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor, o sea, la concepción hebrea del nombre, es que en el nombre están incluidos sus atributos, su carácter, sus preceptos. O sea, en hebreo, el nombre de una persona es más que un nombre, expresa más que eso. Entonces, exaltado sea tu nombre, es decirle: Señor, exaltados sean tus atributos, sea tu carácter y preceptos. Venga tu instrucción, venga tu reino. Ya sabemos que la concepción de reino en el siglo I tiene que ver con los mandamientos del Señor. Claro, venga tu instrucción a la tierra, a fin de que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Claro, en el cielo se hace su perfecta voluntad porque todos obedecen su palabra. Pero entonces la oración es: Señor, que venga tu instrucción, para que así como se obedece tu palabra en el cielo, también se obedezca tu palabra en la tierra. El pan físico y espiritual nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ahí entendimos que cuando dice que darnos el pan de cada día, entendemos que no solamente tiene que ver con el pan físico, sino también con el pan espiritual, o sea, ese alimento diario, que es la misma palabra del Señor. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no permitas que pequemos contra ti, mas líbranos del maligno y de nuestro propio pecado. Porque tuyos son los mandamientos, claro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En continuación con el estudio, también aprendimos que el ayuno no es un mandamiento dado por Dios, aunque solamente se da como mandamiento en la fiesta de Yom Kippur o Día del Perdón. Solo en esta fiesta es mandato de Dios hacer ayuno. Pero la problemática que existía con base al ayuno era que se habían añadido mandamientos de hombre con base al ayuno, como por ejemplo: no tienes que bañar, no te tienes que bañar, tienes que estar desarreglado, no te puedes poner perfume, no te puedes lavar los dientes, etc. Y con estos mandamientos de hombre se buscaba evitar todo lo que fuese agradable para estar súper afligido. Y cuando alguien veía a una persona en estas condiciones, se sabía que era porque estaba ayunando. Y finalmente, entendimos la razón por la que nuestro Salvador al final del capítulo comparte temas como hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, el ojo bueno, o sea, el ojo generoso, y el ojo malo, que es el ojo tacaño, el servir a Dios o a las riquezas, o sea, al Dios mamón, el afanarnos por conseguir las cosas materiales de la vida, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, todo es por la avaricia que había en el hombre en ese momento, especialmente en los saduceos, que eran la clase dominante política y económicamente. O sea, sabemos que todos esos temas que al final del capítulo nuestro Salvador comparte es porque había una problemática con el tema de los saduceos, que eran personas de mucha avaricia, ¿cierto? Entonces vemos que todo es por una problemática que se está dando en ese momento. Entonces, mi hermano, fíjense que gracias al Señor hemos podido culminar este capítulo 6 para la gloria de su nombre. Fíjense que a tiempo, de hecho yo estaba convencido, yo dije, no, tal vez nos demoremos un poquitico más, pero la idea es terminar el capítulo hoy.
porque realmente, como les dije, no es muy largo. Pero fíjense que gracias al Señor, en 1 hora y media se logró terminar el capítulo. O sea, pues lo que restaba del capítulo, desde el verso 16 hasta el verso 30 y 32. Entonces nos damos cuenta que, bueno, fue de mucha bendición el haber, pues, terminado este capítulo. Sé que este capítulo ha sido de mucha bendición para sus vidas, así como también lo ha sido para la mía. Y bueno, pues le pido al Señor que bendiga sus vidas, mis hermanos, y que podamos seguir aprendiendo para la gloria de su nombre. Amén. No siendo más, vamos a orar ya para poder despedir este momento. Señor Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos has mostrado tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, poder compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre serás bueno. Para siempre serán tu infinita misericordia. Gracias por este momento, Señor, en el cual nos permites culminar este capítulo 6. Gracias, Señor, porque vemos tu amor, tu misericordia para con nosotros. Y permítanos seguir aprendiendo, Padre, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque tú has sido bondadoso, mi Rey, porque tu misericordia, Padre, nos ha alcanzado. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, mi Rey, Padre, tú, Señor, nos has levantado, Señor, y yo te doy la gloria, Señor, a ti por siempre, mi Rey. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Dios. Gracias por tu infinita bondad, Señor, y misericordia, Señor. En tus manos está, Señor, nuestra vida, Padre, y te pido que seas tú, mi Rey, llenándonos cada día más de ti. Gracias, Señor, te doy por todo. Guarda a la congregación. Llénanos cada día más de ti, Señor. En tus manos está nuestra vida, Señor, y ayúdanos a cada día a hacer tu voluntad y vivir para ti, mi Rey. En tus manos, Señor, coloco, Padre Santo, este momento, Señor, y en tus manos colocamos lo que resta aún, Señor, de este día, este inicio de semana. Colocamos aún este año que apenas está iniciando, para que te podamos dar a ti la gloria en todo lo que hagamos, Señor. Que sea un año de mucha bendición para la gloria de tu nombre. En el nombre amado de nuestro Salvador te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Ya saben, nos encontramos el día miércoles con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de Jod, y el día sábado con nuestro pastor en el estudio de los 613 mandamientos. Fíjense que ahorita que estaba orando me pasó algo curioso, y es que me puse a pensar si yo había hecho la oración al comienzo. Ciertamente con ustedes no, pero ¿por qué me pasó esto? Porque antes de yo iniciar, ya yo había hecho la oración, o sea, ya yo había orado. Entonces, como había orado antes, fue como que ya en mi cerebro se había hecho la idea de que ya había hecho la oración de inicio de la enseñanza, pero no la había hecho con ustedes. Entonces, eso me pasó de que cuando estaba orando, se me vino eso a la mente de preguntarme si había orado antes de comenzar. Yo sí, ciertamente oré, pero vamos a ver que lo hice fue antes de y no ahora. Antes de y no ahora con ustedes. Entonces, eso fue lo que me pasó. Y bueno, pues les pido al Señor que les bendiga, que les guarde. Ya saben, nos vemos el día miércoles con nuestro hermano José.